¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En este caso, vamos a continuar con la materia de historia. Recuerden que en clases anteriores nosotros estuvimos viendo acerca de las polis, lo que significaban, que a pesar de que se diferenciaban con mandatarios, todo ello, tenían sentidos de que pertenecían a un mismo grupo, debido a que se encontraban con las mismas religiones, la misma lengua, entonces eran fuertes en ese tipo de lazos. Estuvimos viendo acerca de Atenas y Esparta, particularmente en la clase anterior de historia vimos la democracia ateniense, ¿verdad? Los principios de igualdad, de libertad, las limitaciones que hay en este caso con los atenienses, la exclusión que tenían las mujeres en la historia, obviamente. Y bueno, ahorita vamos a entrar al otro lado, que serían ya no los atenienses, sino el otro bando, que son por lo tanto los espartanos. En este caso, vamos a comenzar con la oligarquía espartana. Un momento de que llegan los compañeros, déjenme. Ya bueno, entonces bueno, como les mencionaba, vamos a ver acerca de la oligarquía espartana. Y bueno, este tema ya nosotros lo hemos visto en ciudadanía, pero para el que no recuerde, oligarquía nosotros lo podemos definir como un tipo de sistema de gobierno en el cual el poder o la mayor parte del poder se encuentra dividido en unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Ya, esto hablamos como oligarquía. Ahora, con respecto a la oligarquía espartana, tenemos que Esparta se encontraba situada en la península del Peloponeso. Era una polis formada por 5 aldeas y carecía de murallas. En este caso, la mencionada base económica de Esparta era la tierra, que se repartía en lotes, aunque ésta pertenecía al Estado. Recuerden que la mayor parte, o bueno, la gran parte de tierras en la antigüedad pues, pertenecían a los reyes, a los gobernantes, y estos les daban al pueblo estas tierras para que ellos las cultiven en pro de que los beneficios iban a ser para el rey, la reina o los gobernantes, ¿verdad? Entonces, les daban como cierta autoridad a un grupo de personas, pero no eran más que lacayos, que eran sirvientes inconscientes de lo que eran los reyes en este caso. Bueno, ahora, con respecto al sistema político de Esparta, tenemos que a pesar de tener dos reyes, en este caso estamos hablando de una diarquía. Monarquía cuando hay un solo monarca, diarquía cuando hay dos monarcas. Es algo peculiar que no se suele ver. Bueno, en este caso el sistema de gobierno espartano fue la oligarquía. En este sistema político, el poder estaba en manos de unos pocos, generalmente una familia o un grupo de personas pertenecientes al mismo estrato social. Según lo que es la clasificación de Aristóteles, el cual fue un filósofo que estudió acerca de las constituciones y formas de gobierno en la antigua Grecia, la oligarquía como tal es la degeneración de la aristocracia. Bueno, la aristocracia también es el sistema de gobierno de unos pocos, pero en vez de pertenecer a un mismo grupo social, tienen en común ser los mejores preparados, en este caso los aristos, para gobernar, los mejores educados. Sin embargo, en la antigua Grecia, la aristocracia dejaron de atender a ese criterio y empezaron a perpetuarse los lazos sanguíneos. Entonces, aquí vienen dos conflictos, el cual es cuál sería el mejor sistema de gobierno, en este caso, para estas antiguas, en este caso, estos antiguos reinos de Esparta, de Grecia, ¿verdad? Entonces nos hablan de dos sistemas de gobierno, el cual es la oligarquía y la aristocracia.
Ya sabemos que la oligarquía tiene que ver con el poder que tenga una familia o un grupo privilegiado de personas. En cambio, y en contra, la aristocracia, solo iban a mandar pocas personas, es verdad, no es como el pueblo, como una democracia, pero la aristocracia se basaba en que las personas más aptas, las personas más estudiosas, los más preparados, los más educados, iban a ser los que iban a gobernar en el pueblo, en el reino o en la península, ¿ya? Pero esto se fue dejando de lado. Ustedes saben que hay muchas personas las cuales comienzan con una buena labor, pero lastimosamente el poder, siempre dicen que el poder llega a corromper a las personas. Y bueno, cuando ya estas personas obtuvieron su poder y vieron que se los iban a perder al pasar a otra generación, los cuales iban a tener los mismos beneficios, comenzaron a fragmentar y fragmentar esta aristocracia y la convirtieron en una oligarquía. Bueno, viéndolo de este caso, imaginemos que tenemos al señor, déjeme ver un ejemplo, al señor Bermello. Ya. Entonces vemos que el señor Bermello es una persona preparada, estudiada y todo eso. Y le dicen, ¿sabe qué, señor Bermello? Por sus méritos, usted va a gobernar Ecuador. Perfecto. Señor Bermello, preparado, lo lleva a Ecuador a ser potencia. Correcto, no hay ningún problema. Y viene la sucesión. Y vemos que el siguiente sucesor del señor Bermello no va a ser su hijo, no va a ser algún primo, algún hermano, sino que va a ser el señor Castillo. Entonces le está pasando el poder a otra familia, le está pasando todo el control a otro grupo de personas. Y entonces viene la disputa. A ver, yo estuve tanto tiempo aquí, ¿cómo es posible que mi descendencia no llegue a controlar lo que yo estuve formando? Y es como, y es esto lo que aconteció, que los diferentes imperios, que los diferentes reinos cayeran en la ruina por la sucesión sanguínea, debido a que probablemente el sucesor, el padre, el abuelo, haya sido un buen rey, un buen monarca, un buen gobernador, pero ya la sucesión, ya lo siguiente, los hijos, los nietos, ya no se encontraban bien preparados o no tenían ese liderazgo que tuvo su predecesor. Y es ahí que vinieron los problemas, que fallos en la economía, que si corrupción, que si invasiones y diferentes problemas que llegaron a suceder, en este caso, en la antigua Grecia. Bueno, en el caso de Esparta, también llamado el gobierno se encontraba en manos de la clase guerrera. Inclusive los reyes eran guerreros. Y ahí se considera una oligarquía y no una aristocracia. Recuerden, aristocracia, las personas más preparadas, más estudiosas y más respetuosas. Oligarquía, en este caso, oligarquía nos hacemos referencia a las personas que tenían más poder en ese entonces o familias que tenían mucho más poder. Bueno, ¿cómo era el caso, cómo era la situación de las mujeres atenienses? En las polis atenienses, la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos. Siempre vivió bajo la tutoría de un hombre, dependiendo de la edad, su padre, su marido, sus hijos, y en este caso, si enviudaba, también de lo que correspondía. Bueno, esto del caso de las mujeres es bastante particular debido a que siempre Estaban ha sido un clases, grupo mujeres el cual, atenienses. sí, el cual siempre ha sido un grupo que no ha tenido privilegios a lo largo de la historia. Pero particularmente en estas últimas décadas, en estos últimos siglos, la mujer ha llegado a obtener papeles o roles bastante importantes
donde ya se podría decir que se están emparejando las cosas. No al 100%, pero bueno, algo es algo y siempre es en pro al cambio. ¿Cómo se daba con respecto al matrimonio? Su rol, en este caso, si un rol tuvo la mujer de Atenas, fue el de madre y también, en este caso, el de esposa. A ver, ya. Para ello se casaba entre la edad de los 15 y los 18 años de edad y concebía hijos que pudieran heredar los bienes del padre. El matrimonio, como tal, consistía en un contrato entre las familias del esposo y de la esposa. La ceremonia era de carácter privado, sin asistencia de ningún funcionario, por lo que no quedaba documento registrado en la ciudad. Lo que sí era obligación para la familia de la esposa era entregar en este caso, una dote o a la nueva familia que no era propiedad del marido que debía ser devuelta en caso de muerte de la esposa. Solo los varones heredaban. Una hija única no tenía este derecho, pero debía casarse con un pariente para que sus hijos pudieran heredar. El tema de la infidelidad, aunque en las prácticas sí hubo casos contrarios, solo el esposo se le tenía permitido solicitar el divorcio. Si el esposo, perdón, sorprendía a su mujer en adulterio, tenía el derecho de devolverla a la familia y de matar al seductor. En cambio, el hombre tenía total libertad para recurrir a, en este caso, prostitutas o tener una concubina, generalmente esclava o de familia pobre. Con respecto a la ciudad, las mujeres de familia adinerada se dedicaban a velar por el funcionamiento del hogar. En la casa había una habitación a la cual era confinada con el servicio de esclavos. Apenas salía para cumplir con servicios religiosos. En cambio, las mujeres de familias menos acaudaladas colaboraban con la economía familiar, vendiendo frutos y especias. Los extranjeros pagaban la mitad de impuestos, las extranjeras, perdón, pagaban la mitad de impuestos que los hombres. Los más pobres acababan, ya saben, de la forma de vendiendo su cuerpo y las más educadas se convertían en cortesanas de los hombres ricos. Las esclavas servían en las casas de los ciudadanos. Ahora, ¿cómo era la mujer espartana? A diferencia de las demás polis griegas, las espartanas tenían mayor libertad y autonomía. Podían dedicarse al comercio y también a las artes. Criaban a los hijos hasta los 7 años de edad, cuando los varones eran, en este caso, entregados a la ciudad para ser entrenados en la guerra. Las niñas seguían sus hogares recibiendo educación elemental, valores cívicos, iniciación en los coros y rituales, entrenamiento físico al aire libre en disciplinas como carreras, lanzamientos de discos y de jabalina. La vestimenta de las jóvenes espartanas era muy ligera, dejaba al descubierto gran parte de sus piernas, quizás para lograr mayor movilidad. Por eso las demás polis consideraban como indecorosas a las espartanas. Con respecto a la maternidad, tenemos que la finalidad de esta educación que recibían las espartanas eran que las mujeres, en este caso, engendraran hijos sanos y fuertes y el parto fuese menos doloroso. Pero el amor maternal, en este caso, supeditado al amor a la ciudad, pues el mayor orgullo era que un hijo muriera en la guerra por Esparta. Con el matrimonio, tenemos que en Esparta el matrimonio tenía una finalidad meramente reproductiva, debido a la necesidad de proveer hombres a lo que es el ejército. En esta situación no tenía mucho que ver lo que es el sentimiento del amor, sino que se plasmaba
el sentimiento como raza. Ustedes saben que todos los animales, todas las especies tienen una finalidad, la cual se va cumpliendo a lo largo de los años, que es nacer, crecer, reproducirse para que siga existiendo la especie como tal. Esta es una finalidad que tienen todos los seres vivos, que se llegan a mezclar con sentimientos y todo eso. Pero si ustedes ven en los animalitos, estos siempre buscan la reproducción como una fuente para perpetuar su especie. Ya. Bueno, la ceremonia, en este caso el matrimonio, consistía en un encuentro secreto con el joven esposo para engendrar. Si lo lograba, al cumplir los 30 años, se formalizaba la unión. Sin embargo, una vez formalizado el matrimonio, los cónyuges pasaban muy poco tiempo juntos. Esto para hacer los esporádicos encuentros sexuales quizás más apasionados. No existía la obligación, tampoco la igualdad ante la ley llegaba al punto de que la mujer le era permitido tener amantes, sobre todo en caso de que el esposo fuese mayor. La mujer tenía derechos y a heredar y acumular riquezas, no como el caso de las atenienses, que si eran hijas únicas, tenían que casarse con algún familiar para que estos bienes llegasen a la otra parte de la familia. Respecto a la ciudad, tenemos que las mujeres no tenían derecho o participación política alguna, ni tampoco intervenir en las reuniones de los hombres ni en el ejército, pero tampoco estaban obligadas a los valores domésticos de los que se encargaban los esclavos. Hay una película bastante interesante y bueno, que quizás algunos ya la han de haber visto, la cual es la de 300, la de los de Esparta. Si ustedes desean, la pueden visualizar y aprender un poco más acerca de los espartanos. Y que gran parte de lo que nosotros estuvimos hablando, de la mujer, de los hombres, de los hijos, de los encuentros que ellos tenían, de los matrimonios, de la fidelidad, de la infidelidad, se ven representados en esa película. Quizás no de manera exacta, pero es un gran acercamiento que tiene el director Zack Snyder con respecto a la cultura espartana. ¿Quiénes son en este caso las griegas destacadas de esta época? Tenemos a lo que es Diotima de Mantiana con respecto a los siglos. Diotima fue una filósofa y sacerdotisa que enseñó filosofía a Sócrates, a quien transmitió el concepto de amor plasmado por Platón a su obra. Esto fue en el siglo V antes de Cristo. En el diálogo, el banquete, los interlocutores discuten sobre el significado del amor, sobre lo que Sócrates es el orador más importante. Según Diotima, el amor es el anhelo de la inmortalidad, por lo que es un camino para ascender a un conocimiento divino. Siempre cuando se habla de amor, cuando se habla de este sentimiento, se lo trata de inmortalizar, se trata de que sobrepase a la muerte. Y nosotros nunca tenemos ese concepto de por qué implantado en nuestro sistema, en nuestra cultura, el amor tiene que sobresalir, no sobresalir la palabra, sino que tiene que ser inmortal. Bueno, es debido a esto, a estos siglos, en el cual estos filósofos hicieron que este amor sea el anhelo inmortal para los seres humanos, que sea la forma de plasmar una inmortalidad física, una inmortalidad ficticia, ¿verdad? Es la forma en la que ellos encontraron, bueno, la manera más recurrente para llegar a ello. Sócrates, por otro lado, también afirmaba que fue gracias a los sacrificios y a la purificación de de Diotima, que Atenas se libró de la peste que azotó a la ciudad durante 10 años. Tenemos también a otra griega destacada, la cual es Teano de Crotona, en el siglo VI antes de Cristo. Esta fue la hija de un hombre rico, amante de las ciencias y de las mecenas de Pitágoras.
de quien fue discípula y más tarde enseñó en la escuela pitagórica. Según algunas fuentes, Teano se casó con Pitágoras y tras la muerte de este tomó la dirección de la escuela. Tenemos también la situación o la vida de Hipatia de Alejandría entre los años 355 y 416. Junto con Teano, Hipatia fue una de las pioneras de las matemáticas, de las que se tiene certeza con respecto a la historia. Era la hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría. Hizo aportes importantes a las matemáticas. Escribió sobre geografía, álgebra y astronomía, además que mejoró el diseño de los astrolabios e inventó, en este caso, un densímetro. También fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Allí impartió clases de matemáticas y filosofías neoplatónicas. Por no ser cristiana, durante una cuaresma, un grupo de fanáticos religiosos la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al templo griego, convertido en la catedral de Alejandría. La desnudaron, la descuartizaron y pasearon sus restos hasta la incineración. Increíble que bueno, a los comienzos de la historia como tal, se castigaba mucho a las personas las cuales no eran creyentes. Y ya vemos qué tipo de castigos es los que han llegado a recibir este grupo de personas. Tenemos también a Aspasia de Mileto. Es la más famosa de las mujeres griegas de la antigüedad. Fue primero amante y luego esposa de Pericles, influyente político y orador ateniense, con quien colaboró estrechamente y, según los testimonios de los poetas cómicos de la época, para quienes ella era quien promovía en las guerras de aquella época. Pericles pedía consejo a Aspasia sobre asuntos de importancia política y asistía con ella a reuniones con personas influyentes, quienes podían notar pronto su gran inteligencia. Algunos, entre ellos Platón, llegaron a afirmar que era Aspasia quien escribía los discursos de Pericles, estos discursos grandilocuentes que este personaje hacía. Esta excelente oradora fue amiga de importantes políticos, artistas, filósofos y entre ellos Sócrates, de quien habría sido maestra. Platón, Plutarco, Cicerón alabaron sus capacidades. Y por último tenemos a Safo de Lesbos. Quizás por pertenecer a una familia oligárquica, Safo pasó toda su vida exiliada en la isla de Lesbos, donde pertenecía a una sociedad dedicada a preparar jóvenes para lo que es el matrimonio. Luego formó la casa de la servidora de las musas, en las que sus discípulos aprendían a recitar poesía, cantar, confeccionar coronas y también colgantes de flores, entre otras actividades que se mencionaban. De sus poemas se deduce que Safo enamoraba a sus discípulas y mantenía relaciones con muchas de ellas, por lo que se ha convertido en un símbolo de amor entre las mujeres. Bueno, ahora pasemos a la hegemonía como tal de Atenas. En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la polis más importante de la Hélade, gracias a su superioridad militar, comercial y cultural. Esta época, el llamado periodo clásico, fue también, como hemos visto, la época de la consolidación de la democracia de la mano de Pericles. Y bueno, esto dio paso a lo que son las guerras médicas. Atenas construyó a principios de lo que fue el siglo V antes de Cristo una importante flota para defenderse de las amenazas de los persas, que habían consolidado un gran imperio en la llanura iraní. Dispuso también un importante ejército donde los griegos lograron derrotar a los persas
durante las llamadas guerras médicas, en la batalla terrestre de Maratón y en la naval de Salamino. Tras la victoria ante los persas, Atenas creó la Liga de Delos. La liga estaba formada por varias polis aliadas que debían aportar una contribución anual para mantener el ejército y también para la flota. Lo recaudado se guardaba en la isla de Delos y era el conocido como el Tesoro de Delos. En la práctica, Atenas acabó controlando este tesoro e imponiendo a sus aliados unas condiciones cada vez más duras. Un ratito, chicos. Bueno, tenemos al esplendor de Atenas. Con respecto a la superioridad naval de Atenas, facilitó que los comerciantes atenienses crearan una importante red comercial en el Mediterráneo, debido a que intercambiaron productos agrícolas y artesanales de gran calidad con las colonias y con los pueblos próximos a ellas. La moneda ateniense, el dracma, se extendió por todo el Mediterráneo. La pujanza económica permitió reedificar la ciudad de Atenas tras las guerras. Bajo la dirección de Pericles se construyeron los templos de los Acrópolis. El gran templo del Partenón, morada de la diosa guerrera Atena, se convirtió en este caso, una muestra de la grandiosidad y de la gloria de las polis. Atenas pasó a ser un gran centro artístico e intelectual, donde cuales disciplinas, como lo es el teatro, la filosofía, florecieron en dicha época, en la que los artistas buscaron el equilibrio y la armonía perfecta para sus obras. En la ciudad convivieron escultores como Fidas, arquitectos como Calícrates, filósofos como Sócrates y Platón, y autores de obras de teatro como los diferentes eh, de- mencionados dentro de esta era. Y bueno, si Atenas hubiera hecho las cosas bien, no hubiera caído, como es el caso de lo que es el declive de Atenas como tal. En el último tercio del siglo V, algunas polis griegas como Corinto y Esparta empezaron a cuestionar la hegemonía de Atenas y el hecho de que ésta controlaba el tesoro de la Liga Delos. La tensión entre las polis fue en aumento y llevó a una serie de enfrentamientos, las llamadas guerras del Peloponeso. Esparta resultó vencedora. Atenas quedó arruinada y tuvo que entregar su flota, y vio cómo los espartanos destruían las fortificaciones del puerto y las murallas que rodeaban a la ciudad. Pero las consecuencias de estas guerras afectaron a muchas otras polis, que sufrieron la destrucción de sus defensas y el retroceso de la agricultura como tal. Las guerras de los Peloponesos, en esta particular situación, tenemos que los espartanos estaban decididos a eliminar el predominio de Atenas, que en cualquier momento podía pasar a controlar su economía y por lo tanto todas sus decisiones políticas. Pero Esparta contaba con muy pocos guerreros, unos 4.000, frente a los 40.000 o más de su contrincante. Por ello, decidió no atacar hasta que se le diese una situación propicia. La oportunidad llegó en el 431 a.C., cuando la rebelión de algunas zonas alejadas hizo gran parte del ejército ateniense
hubiese que desplazarse lejos de Atenas. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto. Les voy a tomar la lista un momentito. Profe, Sí, dígame. profe, si no estoy en la última hora, porque ahorita estoy en la academia, no puedo estar tanto en la última hora. Ya listo, ahí le estaré justificando la falta, ¿ya? Ok, gracias. Déjame tomar la lista un momentito. Y apenas se termine de grabar el video, yo les estoy pasando la lista, ¿sí? Así que listo, chicos, nos estamos viendo dentro de 20 minutos aproximadamente. Ya, Ok, profe, ahí les chao. estoy pasando el link para que ustedes se puedan conectar.